El viento helado cortaba la piel de Ana, una joven enfermera que no hacía mucho tiempo había sido despedida de su trabajo bajo acusaciones de robo. La noticia la golpeó como un mazazo. Su reputación, construida con años de esfuerzo y dedicación, había sido destruida en un instante. Sus colegas la miraban con recelo, sus amistades se evaporaron de la noche a la mañana y las puertas de otros hospitales se cerraron en su rostro. En poco tiempo, la desesperación la envolvió. Sin trabajo y con una cuenta bancaria agonizante, Ana no tenía muchas opciones. Las deudas la perseguían y las oportunidades parecían esfumarse. Sin embargo, en medio de aquella tormenta de desgracias, llegó una carta que cambiaría el rumbo de su vida. La misiva provenía de un pequeño pueblo del interior y estaba firmada por un notario. El mensaje era breve pero impactante. Su abuela le había dejado una herencia. Ana no tenía contacto con su familia desde hacía años. Su madre había muerto cuando ella era niña y su abuela, la única pariente que le quedaba, se había aislado en aquel pueblo olvidado por el tiempo. A pesar de la distancia emocional que la separaba, la noticia de su muerte le produjo un inesperado dolor en el pecho. La herencia en cuestión no era dinero, ni joyas, ni títulos de propiedad valiosos. Se trataba de una casucha en las afueras del pueblo, una construcción vieja y desvencijada que su abuela había habitado en sus últimos años. Aunque en otras circunstancias habría ignorado la oferta, la realidad era que no tenía otro lugar a donde ir. Sin ingresos ni hogar, aquella casucha, por miserable que fuera, representaba un refugio. Así que, con una maleta en la mano y el corazón lleno de incertidumbre, Ana abordó un autobús con destino a aquel pueblo remoto. El trayecto fue largo y agotador, marcado por carreteras en mal estado y paradas interminables. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía cada vez más árido y las casas se volvían más escasas. Finalmente, tras horas de viaje, el conductor anunció su llegada. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Calles empedradas, faroles antiguos y una plaza central dominada por una iglesia con la pintura descascarada. Al bajar del autobús, Ana sintió que todos los ojos se posaban sobre ella. Los murmullos comenzaron al instante. La gente la reconoció de inmediato. «Es la ladrona», oyó decir a una anciana. «No puedo creer que haya tenido el descaro de volver». El aire se volvió denso, casi irrespirable. Ana bajó la mirada y caminó rápido, intentando ignorar las miradas inquisitivas. Aunque había sido criada en la ciudad, algo en aquel ambiente le resultaba familiar. ¿Acaso su abuela había vivido con el mismo rechazo? Llegó a la casucha poco después del atardecer. La vivienda estaba en peor estado de lo que había imaginado. Paredes agrietadas, un tejado hundido y una puerta que crujía como si estuviera a punto de desmoronarse. Con un suspiro, Ana empujó la puerta y entró. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Los muebles eran viejos y frágiles, las ventanas apenas dejaban pasar la luz de la luna. En un rincón, vio una fotografía enmarcada de su abuela. La tomó con delicadeza y, al observarla de cerca, se percató de que algo sobresalía por detrás del marco. Era un papel doblado, amarillento por el tiempo. Con manos temblorosas, lo desplegó y leyó las palabras escritas con una caligrafía temblorosa. En el viejo horno, la verdad que te liberará. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué su abuela le dejó ese mensaje en secreto? Ana se sentó en una silla desvencijada y dejó escapar un suspiro. Había llegado al pueblo buscando un refugio, pero quizás lo que realmente encontraría allí era la verdad detrás de la pesadilla que había destruido su vida. La noche cayó sobre el pueblo como un manto opresivo. Afuera, el viento aullaba entre los árboles desnudos, y las ramas golpeaban las ventanas de la casucha con un ritmo inquietante. Ana se sentía atrapada entre las sombras de su pasado y los secretos de su abuela. La frase en el papel no dejaba de resonar en su mente. En el viejo horno, la verdad que te liberará. ¿Qué podía significar? ¿Por qué su abuela se tomó la molestia de dejarle un mensaje tan misterioso? Con la lámpara de queroseno encendida, recorrió la casa con cautela. Cada rincón estaba cubierto de polvo y olvido. Sin embargo, había algo extraño en el ambiente. Una sensación de que alguien más había estado allí recientemente. Huellas en el suelo polvoriento. Una silla que parecía haber sido movida. Un escalofrío recorrió su espalda.
Decidió que era mejor descansar y dejar las preguntas para el día siguiente. Se acostó en el viejo sofá de la sala, con la maleta aún cerrada a su lado. Pero dormir resultó imposible. El peso del pueblo, de su pasado y de aquel mensaje la mantenía en vilo. Apenas amaneció, decidió salir a explorar. Sabía que los habitantes del pueblo no la querían allí. Lo había visto en sus rostros, en los susurros que la seguían cuando caminó desde la parada del autobús hasta la casa. La ladrona ha vuelto, murmuraban. Pero Ana no les debía nada. No les daría el placer de verla derrotada. Con pasos firmes, recorrió las calles empedradas. Los comercios apenas comenzaban a abrir sus puertas. En una panadería, una mujer mayor la miró con desprecio. En la tienda de abarrotes, un hombre la ignoró cuando intentó saludar. Todo el pueblo la había condenado. Se detuvo en la plaza, junto a la iglesia. Observó la torre del campanario, las palomas revoloteando. Este pueblo huele a secretos, pensó. ¿Qué escondían? ¿Qué sabían de su abuela que ella desconocía? Un carraspeo la sacó de sus pensamientos. No esperaba verte de vuelta, dijo una voz ronca a sus espaldas. Ana se giró y vio a un hombre alto, de cabello canoso y mirada severa. Vestía un abrigo de cuero gastado y llevaba un cigarro entre los dedos. ¿Nos conocemos?, preguntó ella, con cautela. Yo conocí a tu abuela, respondió el hombre, exhalando una bocanada de humo. Y también sé lo que hiciste. Ana sintió un nudo en la garganta. No hice nada. El hombre soltó una carcajada seca. Eso díselo a quienes perdiste en la ciudad, se acercó un paso más. Pero dime una cosa, ¿ya revisaste el viejo horno? El corazón de Ana se detuvo por un instante. ¿Por qué me pregunta eso?, murmuró. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, la observó con una expresión difícil de descifrar. Luego, con un último vistazo de advertencia, se marchó sin decir más. Ana se quedó allí, con la piel erizada y la mente llena de preguntas. Al parecer, no era la única que conocía el secreto de su abuela. El aire del pueblo se sentía pesado. Ana volvió a la casucha con el estómago revuelto y la mente acelerada. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía sobre el horno? Y lo más importante, ¿por qué lo mencionó con tanta seguridad? Apenas cruzó la puerta, notó que algo no estaba bien. El ambiente se sentía diferente. Había dejado la ventana entreabierta, pero ahora estaba completamente abierta, dejando entrar el viento helado. Un vaso en la mesa había sido movido. Su instinto le gritaba que alguien había estado allí en su ausencia. Apresuradamente, revisó su maleta. Nada faltaba, pero su ropa estaba revuelta, como si alguien hubiera buscado algo entre sus cosas. Se llevó una mano al pecho, sintiendo como su corazón latía desbocado. No estaba sola en esa casa. El pánico comenzó a instalarse en su pecho, pero Ana se obligó a respirar hondo. Si había algo que la vida le había enseñado, era a no dejarse vencer por el miedo. Se dirigió a la habitación principal. Era un espacio pequeño, con una cama de madera rechinante y un armario viejo. Junto a la ventana había una mesita con más fotografías enmarcadas de su abuela. Algunas eran de cuando era joven, otras más recientes, pero todas tenían algo en común, siempre miraba hacia el horno en el fondo del patio. Ana frunció el ceño. Se acercó a la mesa y tomó una de las fotos. En la imagen, su abuela estaba sentada en la silla del jardín, con una expresión serena. Pero su mirada no estaba enfocada en la cámara. Estaba fija en el viejo horno de ladrillo. La enfermera tragó saliva. Era como si quisiera decirle algo, incluso después de muerta. Decidida, se dirigió al patio trasero. El horno estaba allí, cubierto de musgo y con grietas profundas. Era antiguo, probablemente usado para cocinar pan en otros tiempos. Pero ahora, su única función parecía ser guardar un secreto. Ana rodeó la estructura, buscando algo fuera de lugar. Tocó los ladrillos con la punta de los dedos, sintiendo la rugosidad del material. Hasta que, al presionar en un punto específico, un pequeño compartimento se abrió, revelando algo oculto en su interior. Era una caja de metal, oxidada por los años. Con manos temblorosas, la sacó y la llevó al interior de la casa. Sabía que lo que estaba dentro podría cambiarlo todo. Se sentó en la mesa y, con un cuchillo viejo, forzó la cerradura.
La tapa se abrió con un crujido metálico. Dentro, encontró un montón de papeles amarillentos, fotografías antiguas, una carta sellada con cera roja. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que fuera que su abuela había escondido, era algo que alguien más quería encontrar antes que ella. Ana sostuvo la carta con manos temblorosas. El sello de cera roja estaba agrietado por el tiempo, pero aún conservaba su forma. Su abuela nunca fue una mujer de misterios. ¿Por qué habría ocultado algo con tanto cuidado? Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la observaba a través de las ventanas polvorientas. La sensación de ser vigilada no desaparecía. Con un profundo respiro, rompió el sello y desplegó la carta. La caligrafía era frágil, escrita con manos ancianas pero firmes. Ana, si estás leyendo esto, significa que el tiempo se acabó. Sé que no entiendes nada ahora, pero escucha con atención, fuiste víctima de una trampa. Te arrebataron todo, igual que me lo arrebataron a mí. No confíes en nadie. No muestres esta carta. Busca en las fotos, la verdad está ahí. Y si descubren que las tienes, no tendrás escapatoria. Ana sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. ¿Víctima de una trampa? Pasó la vista por el resto del contenido de la caja. Había fotos antiguas, algunas de personas que no reconocía. Otras, en cambio, eran inconfundibles, su abuela, mucho más joven, y un hombre de traje, con el rostro serio. Ana entrecerró los ojos. Lo conocía. Era su exjefe en el hospital. El mismo hombre que la había acusado de robo y la había hecho perderlo todo. El corazón de Ana latía desbocado. Esto no podía ser coincidencia. Si su abuela lo conocía desde hace años, ¿qué relación tenía con él? ¿Cómo estaban conectados su despido y la muerte de su abuela? Volvió a revisar la caja y encontró algo aún más perturbador, una llave vieja, con un pequeño número grabado en su superficie. 107. Ana tragó saliva. No tenía idea de que abría esa llave, pero una cosa era segura, su abuela había estado guardando un secreto peligroso, y ahora, alguien más lo quería recuperar antes que ella. Un golpe seco en la puerta la hizo saltar de la silla. Alguien estaba allí. Y tal vez ya era demasiado tarde para huir. Ana se quedó inmóvil. El sonido de los golpes en la puerta resonaba en toda la casucha, reverberando en su pecho como un tambor de guerra. Alguien estaba allí afuera. ¿Habían descubierto que tenía la caja? El instinto le decía que no debía abrir. No podía confiar en nadie. Los golpes cesaron. Silencio absoluto. Ana contuvo la respiración. Dio un paso hacia la ventana y apartó levemente la cortina. Nadie. El sendero de tierra frente a la casa estaba vacío. Pero entonces lo vio. En el horno, en el patio trasero, la puerta metálica estaba entreabierta. Ella misma la había dejado bien cerrada. Alguien más había estado allí. El pánico se apoderó de su cuerpo. Cerró la caja de metal y la metió debajo del sofá. Si alguien regresaba, no debía encontrarla. Salió con cautela al patio. El horno parecía más imponente que nunca. La estructura de ladrillos, ennegrecida por el tiempo, tenía un aura de misterio. Se acercó lentamente, su respiración entrecortada. No había huellas en el suelo. Con manos temblorosas, abrió la puerta del horno por completo. Adentro, aparte del hueco donde había encontrado la caja, había algo más. Algo que no había notado antes. Un sobre rojo. Lo tomó con cuidado y lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje breve, pero escalofriante. Si sigues buscando, terminarás como ella. El estómago de Ana se revolvió. ¿Como ella? Su abuela había muerto de causas naturales, o eso le habían hecho creer. Un crujido en la maleza la hizo girarse bruscamente. Alguien estaba allí, observándola desde las sombras. Ana sintió un nudo en la garganta. Ya no era solo un misterio. Era una amenaza. El sobre rojo temblaba en las manos de Ana. Si sigues buscando, terminarás como ella. La amenaza era clara. Su abuela había muerto sola en esa casa, y ahora alguien quería que ella abandonara la búsqueda, o que terminara de la misma manera. Pero el miedo no la detendría. No esta vez. Con el corazón martillándole en el pecho, miró a su alrededor. Sentía que la vigilaban.
Apretó el sobre entre los dedos y regresó al interior de la casucha, cerrando la puerta con llave. Se apoyó contra la madera desgastada y trató de controlar su respiración. ¿Qué tenía su abuela que era tan peligroso? Se sentó en la mesa y extendió los documentos que había encontrado en la caja de metal. Debía analizarlo todo con calma. La mayoría de las fotos eran antiguas, de los años 70 u 80. En algunas, su abuela posaba junto a un grupo de personas en lo que parecía un hospital rural. En otra, se veía junto a un hombre de traje, el mismo que Ana reconoció como su exjefe en el hospital de la ciudad. Pero no podía ser. Él tenía poco más de 50 años ahora, y en esa foto apenas parecía un veinteañero. Tomó otro documento. Era una carta, más vieja que la anterior, escrita con la misma caligrafía de su abuela. El pueblo entero esconde un secreto. No confíes en nadie. Si algo me pasa, busca la llave. El pasado siempre vuelve. Y cuando lo haga, tendrás que elegir entre huir o enfrentarlo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La llave. Con un nudo en la garganta, sacó la pequeña llave metálica con el número 107 grabado. Algo importante debía abrir. Antes de poder pensar en qué hacer, alguien golpeó la ventana. Ana se puso de pie de un salto, derribando algunos papeles de la mesa. No había duda, alguien estaba afuera. Se acercó lentamente y apartó la cortina con un solo dedo. Nada. El patio estaba desierto. Pero entonces, un sonido sutil la hizo girarse bruscamente. La puerta trasera estaba entreabierta. El aire se le heló en los pulmones. Ella la había cerrado con seguro. Alguien había entrado. Ana retrocedió lentamente, buscando algo con que defenderse. Agarró un atizador de la chimenea y avanzó con cautela hacia la cocina. Cada paso se sentía eterno. Escuchó un crujido en el piso de madera. No estaba sola. Giró hacia la sala y vio una sombra moverse rápidamente. Un hombre alto y de ropas oscuras salió corriendo por la puerta trasera sin mirarla. Ana no lo pensó. Corrió tras él. El desconocido se perdió entre los árboles detrás de la casa. Pero algo cayó de su bolsillo. Un papel doblado. Con manos temblorosas, lo recogió y lo abrió. Era una hoja impresa con una lista de nombres. Nombres que no reconocía, hasta que vio el suyo. Su piel se erizó. Ana Solís, localizada. Junto a su nombre, había una anotación en tinta roja. Detenerla antes de que abra la caja. El estómago de Ana se revolvió. No era un simple accidente. No era casualidad. Alguien la quería fuera del camino. Pero, ¿por qué? ¿Y qué era lo que su abuela había descubierto que valía la pena matar para ocultarlo? Ana respiró hondo y apretó la llave en su mano. No se iría sin respuestas. Ana sentía su respiración entrecortada. Su cuerpo estaba tenso, su mente corriendo a 1000 por hora. El papel en su mano no mentía. Su nombre estaba allí, marcado en tinta roja. Alguien la estaba cazando. Miró a su alrededor. La noche comenzaba a caer sobre el pueblo. Los árboles se mecían con el viento, sus sombras alargadas se deslizaban sobre la tierra como espectros silenciosos. No podía quedarse allí. Corrió de vuelta a la casa y cerró la puerta con llave. Pero ya no era suficiente. El contenido de la caja de metal aún estaba disperso sobre la mesa. Debía encontrar una conexión, algo que le dijera por qué querían callarla. Tomó de nuevo la foto donde aparecía su abuela junto a un grupo de médicos y enfermeras. En el fondo de la imagen, apenas visible, estaba el mismo hombre de traje que ahora sabía que era su exjefe. Volvió a revisar los documentos y entonces vio algo que le heló la sangre. El logo del hospital donde trabajaba estaba en un papel amarillento, fechado hace más de 40 años. Era un viejo reporte médico. El nombre de un paciente estaba subrayado en tinta azul. Caso 107 Luis M. Solís. Ana sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Ese era su apellido. Volvió a mirar la foto. Su abuela estaba allí, su exjefe también, y ese documento los vinculaba con un paciente de apellido Solís. ¿Era una coincidencia? Un ruido la sacó de sus pensamientos. Alguien caminaba fuera de la casa. Apagó la lámpara de queroseno de un solo movimiento y se pegó a la pared, tratando de controlar su respiración. Sombras pasaban por la ventana. Contó hasta 10. Los pasos se alejaron.
Esperó un minuto más, hasta que el silencio volvió a reinar. Entonces, sin perder tiempo, tomó la llave con el número 107 y el documento con el nombre de Luis M. Solís. Fuera lo que fuera que su abuela había escondido, la clave estaba en ese número. Y sabía exactamente dónde buscar. Ana recordó el pequeño hospital rural que vio en una de las fotos. Aún existía. Estaba en las afueras del pueblo, un edificio antiguo que alguna vez sirvió de centro médico. Si el número 107 estaba relacionado con un paciente, tal vez los archivos todavía estaban allí. No podía esperar hasta la mañana. Si alguien más estaba tras la misma pista, no tenía tiempo que perder. Tomó una mochila y guardó la caja de metal junto con los documentos y la llave. Si algo pasaba, no podía dejar pruebas atrás. Se cubrió con una chaqueta oscura y salió de la casa con sigilo. La noche la envolvía, pero también la protegía. Las calles del pueblo estaban desiertas. Las ventanas cerradas, las luces apagadas. Todos dormían, o al menos, eso parecía. Caminó rápidamente por la carretera de tierra hasta las afueras del pueblo. A lo lejos, la silueta del antiguo hospital se alzaba como un fantasma de piedra. El corazón le latía en la garganta. Si su abuela dejó pistas sobre su pasado, las respuestas estaban allí. Pero lo que Ana no sabía era que, alguien ya la estaba esperando. Ana avanzó con cautela por el camino de tierra que llevaba al hospital abandonado. La luna iluminaba tenuemente el sendero, proyectando sombras largas y siniestras entre los árboles. El viento silbaba entre las hojas secas, y el único sonido que la acompañaba era el de sus propios pasos, apresurados pero silenciosos. Sentía el peso de la caja en su mochila, como si dentro de ella cargaran no solo documentos y recuerdos, sino también el destino que su abuela le había heredado sin explicaciones. El hospital apareció ante ella, una estructura antigua de piedra y madera que se desmoronaba con el paso de los años. Era un edificio pequeño, con las ventanas rotas y la pintura descascarada en las paredes. La entrada principal estaba bloqueada con tablones clavados a la fuerza, como si alguien hubiera querido evitar que cualquier curioso se aventurara dentro. Ana rodeó el edificio, buscando otra forma de entrar. Sabía que ese hospital había funcionado hasta hace unos años, pero ahora solo quedaban escombros y documentos olvidados. Encontró una puerta lateral apenas encajada en el marco. Con un poco de esfuerzo, la empujó hasta abrirla lo suficiente para deslizarse dentro. El interior estaba en penumbras, con un olor penetrante a humedad y polvo. Sacó la linterna de su mochila y la encendió, proyectando un haz de luz tembloroso sobre los pasillos desiertos. A cada paso, sus botas crujían sobre los restos de papeles y vidrios rotos. La sensación de que alguien más había estado allí recientemente no la abandonaba. Avanzó por los corredores, pasando por antiguas habitaciones de pacientes con camas oxidadas y colchones carcomidos. Algunas puertas estaban abiertas, otras cerradas con candados viejos. Ana intentó no pensar en lo que ese lugar había visto en el pasado, en las historias de enfermedad y muerte que debían haberse acumulado entre esas paredes. Llegó hasta el área de archivos, una pequeña oficina con estanterías cubiertas de documentos. La mayoría estaban desorganizados, algunos destruidos por la humedad. Buscó con desesperación algún rastro del número 107, revolviendo carpetas con las manos temblorosas. Finalmente, en un cajón medio atascado, encontró lo que buscaba, una carpeta etiquetada con el número en tinta desvaída. La abrió con rapidez, sus ojos recorriendo las hojas amarillentas. El nombre estaba allí. Luis M. Solís. Ana sintió que la sangre le palpitaba en los oídos. Pasó las páginas, tratando de entender qué relación tenía ese hombre con ella. Había informes médicos, radiografías viejas, pero lo que más le llamó la atención fue una nota escrita a mano por un médico. La condición del paciente se deteriora rápidamente. Las pruebas han revelado anomalías que no podemos explicar. No debemos permitir que esta información salga de aquí. El doctor Herrera ha dado la orden de archivar este caso de inmediato. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El nombre del médico que firmaba la nota era el mismo de su exjefe. El sonido de algo cayendo en el pasillo la hizo sobresaltarse. Apagó la linterna de inmediato y contuvo la respiración. Permaneció en absoluto silencio, con la carpeta aún en sus manos. Escuchó pasos acercándose lentamente.
No podía ver quién era, pero sabía que no estaba sola. Con cuidado, guardó los documentos en su mochila y retrocedió hacia la parte trasera de la oficina. Había una ventana rota que daba al exterior. Sin dudarlo, trepó sobre un viejo escritorio y se deslizó a través del marco, sintiendo como el vidrio astillado rasgaba la manga de su chaqueta. Cayó al suelo con un golpe sordo y se levantó de inmediato, corriendo sin mirar atrás. El aire frío le cortaba la piel mientras avanzaba entre los árboles, alejándose del hospital. No se atrevió a detenerse hasta que las luces del pueblo estuvieron a la vista. Su mente estaba en llamas con la información que acababa de descubrir. Su exjefe no solo la había despedido injustamente, sino que había estado involucrado en algo mucho más oscuro desde hacía décadas. Cuando finalmente llegó a la casucha, cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra la madera, intentando recuperar el aliento. No podía quedarse allí. No después de lo que había encontrado. Alguien más estaba detrás de esos documentos, alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. Sacó los papeles de la mochila y los extendió sobre la mesa. Cada línea escrita era una pieza de un rompecabezas que su abuela había intentado resolver antes que ella. Y ahora, ese misterio había caído en sus manos. Sintió la llave metálica en su bolsillo y supo que aún faltaba algo por descubrir. Algo que estaba más cerca de lo que pensaba. Ana pasó las manos por los papeles extendidos en la mesa. Cada palabra, cada nombre, cada número parecía estar conectado de alguna forma que aún no comprendía del todo. Luis M. Solís. Su apellido. El número 107. Su exjefe. El hospital abandonado. Su abuela. Todo parecía parte de una red en la que, de alguna manera, ella había quedado atrapada. El sonido del viento contra las ventanas la sacó de sus pensamientos. Miró hacia afuera y vio la noche cubriendo el pueblo con su manto oscuro. Sabía que no podía dormir. No cuando alguien la había seguido. No cuando alguien había entrado en su casa. Tomó la pequeña llave y la sostuvo entre sus dedos, analizándola con más atención. Era vieja, pero estaba bien conservada. El número 107 estaba marcado con precisión en el metal, como si perteneciera a una cerradura específica y no a cualquier puerta. ¿Pero qué puerta? Volvió a mirar los documentos, buscando alguna pista. En uno de los informes médicos había una dirección. Un lugar en el pueblo. El documento mencionaba que Luis M. Solís había sido trasladado a un hogar de recuperación tras su tratamiento en el hospital. Ana frunció el ceño. Ese nombre no era común en el pueblo. No recordaba haber oído hablar de ninguna clínica de recuperación en la zona. Pero si su abuela había guardado todo esto, si había arriesgado tanto para esconder esta información, entonces aquel lugar debía haber sido importante. Se levantó de golpe. Tenía que ir allí. La sensación de ser vigilada aún no la abandonaba. Se colocó una chaqueta oscura y escondió los documentos en el fondo de su mochila, asegurándose de que la caja de metal estuviera bien cerrada. Salió de la casucha con pasos cuidadosos, evitando hacer ruido. El pueblo estaba sumido en la quietud. Apenas unas luces se veían en las casas más cercanas, pero la mayoría de las calles estaban oscuras. Caminó pegada a las sombras, siguiendo la dirección del documento. Después de varios minutos caminando, se encontró frente a una estructura abandonada. Un edificio pequeño, de 2 pisos, con ventanas tapiadas y una puerta oxidada. Este debía ser el hogar de recuperación. El lugar estaba en ruinas. El tiempo lo había devorado. Sin embargo, no parecía completamente vacío. Las marcas recientes en el suelo indicaban que alguien había estado entrando y saliendo. Ana sacó la llave de su bolsillo y la sostuvo firmemente. ¿Acaso esta era la cerradura que debía abrir? Con cautela, avanzó hasta la puerta principal. Había un candado colgando de la manija, pero cuando insertó la llave y giró, el mecanismo cedió con un clic seco. El aire dentro del edificio era denso, con un olor a humedad y encierro. La luz de la luna apenas alcanzaba a filtrarse por las grietas de las ventanas. Encendió su linterna y la movió lentamente por el interior. Había papeles y restos de muebles dispersos por el suelo. Algunas camillas oxidadas permanecían contra la pared, junto con estanterías llenas de documentos mohosos. Avanzó con pasos silenciosos, inspeccionando cada rincón. En una de las paredes había un tablero con notas antiguas, algunas escritas a mano.
Fechas, nombres, números de habitaciones. Su mirada se detuvo en una inscripción particular. Paciente 107 transferido al nivel subterráneo. El corazón de Ana se detuvo por un segundo. Había un nivel subterráneo. Tragó saliva y apuntó su linterna hacia el suelo, buscando alguna entrada. Finalmente, encontró lo que parecía ser una trampilla de metal en una esquina oculta bajo escombros. Apartó los restos de madera y papeles viejos con las manos temblorosas. La puerta tenía un cerrojo viejo, pero estaba sin seguro. Lo giró con un esfuerzo y escuchó un chasquido. La trampilla se abrió con un crujido. Un pasillo descendía en completa oscuridad. Ana sintió que el frío se le metía en los huesos. Todo su instinto le decía que no debía bajar. Pero ya había llegado demasiado lejos. Respiró hondo, encendió su linterna con más firmeza y descendió por la escalera de metal, sintiendo como el aire se volvía más denso a cada paso. El sótano era pequeño, con paredes de concreto y humedad en cada rincón. Parecía una celda más que un área médica. Y entonces lo vio. En la pared del fondo, cubierto de polvo y con letras casi ilegibles, un mensaje había sido escrito. No era una enfermedad. Era una prueba. Ana sintió que su estómago se hundía. Se acercó lentamente, pasando la linterna por los rincones oscuros. Había un viejo escritorio contra la pared, con documentos dispersos sobre la superficie. Tomó uno y lo leyó rápidamente. Lo que encontró hizo que su piel se erizara. Luis M. Solís no era solo un paciente. Era parte de un experimento. El informe describía una serie de tratamientos con medicamentos experimentales. Pacientes aislados, sujetos a pruebas desconocidas. Muchos de ellos nunca fueron dados de alta. Su mirada corrió hasta la última línea del documento. Resultados inconclusos. Proyecto cancelado por riesgo de exposición. Archivar todo bajo orden del Dr. Herrera. Su exjefe. Ana sintió como todo encajaba en su mente. Su abuela lo había descubierto. Había intentado esconderlo, asegurarse de que nadie supiera la verdad. Y por eso la habían silenciado. Ana dio un paso atrás, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Alguien no quería que esto saliera a la luz. Y entonces, escuchó un sonido que la paralizó. Pasos. No estaba sola. Alguien más había bajado al sótano con ella. El sonido de los pasos se hizo más claro, resonando en las paredes húmedas del sótano. Ana apagó su linterna de inmediato y se quedó quieta, tratando de controlar su respiración. Su corazón latía con fuerza, retumbando en sus oídos. No podía ver quién estaba allí, pero el eco de los pasos revelaba que no estaba sola. Se agachó detrás del viejo escritorio, sintiendo el polvo adherirse a sus manos sudorosas. No debía hacer ruido. Escuchó la puerta del sótano abrirse lentamente con un chirrido largo y agónico. Luego, el silencio. Alguien estaba allí, esperando en la oscuridad. Ana cerró los ojos por un segundo, tratando de pensar rápido. No podía quedarse acorralada. Había encontrado suficiente evidencia para confirmar sus sospechas, pero ahora tenía algo más importante en que pensar, como salir de allí sin ser descubierta. El sonido de algo arrastrándose por el suelo la hizo contener el aliento. Estaban revisando la habitación. Un chasquido metálico sonó cuando la persona golpeó un mueble, tal vez con el pie. ¿Estaban buscando algo, o a alguien? Ana sintió el frío de la pared de concreto en su espalda. No podía esperar más. Respiró hondo, contando los segundos en su mente. En un solo movimiento, se levantó y corrió hacia la escalera de metal. Los pasos tras ella reaccionaron de inmediato. Escuchó una voz ronca gritar algo que no logró entender. Su adrenalina explotó. Subió los peldaños tan rápido como pudo, sintiendo que el aire se le acababa. Cuando llegó a la trampilla, empujó la puerta con todas sus fuerzas y se deslizó fuera del sótano, cayendo de rodillas sobre el suelo cubierto de polvo. No tenía tiempo de mirar atrás. Se puso de pie y corrió por el pasillo oscuro del edificio abandonado. Los pasos la seguían, cada vez más cerca. Su pecho ardía con cada inhalación, pero no se detuvo. Si la atrapaban, todo terminaría allí. Llegó hasta la puerta principal y tiró de la manija con desesperación. No se abría. Maldita sea. Giró sobre sus talones y vio una ventana rota en la pared del pasillo.
Era su única salida. Corrió hacia ella, saltó sobre un viejo escritorio y se impulsó con todas sus fuerzas. El cristal roto rasgó su manga, pero no se detuvo. Cayó fuera del edificio con un golpe seco. El aire frío de la noche la golpeó en el rostro. Se giró en el suelo y vio una figura oscura en la ventana, mirándola fijamente. Pero la persona no la siguió. Solo la observaba, inmóvil. Ana sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. No esperó a descubrir quién era. Se levantó de un salto y corrió hacia el pueblo, sin detenerse ni mirar atrás. Cada músculo de su cuerpo le dolía cuando finalmente llegó a su casucha. Se apoyó contra la puerta cerrada intentando recuperar el aliento. Sus manos temblaban al sacar la llave de su bolsillo y cerrar con seguro. El silencio dentro de la casa era sofocante. Pero al menos estaba a salvo. Se dejó caer en la silla de la mesa y sacó la carpeta con los documentos del hospital. Sabía la verdad. Sabía lo que su exjefe había hecho. Sabía que su abuela había muerto protegiendo ese secreto. Pero ahora quedaba la pregunta más peligrosa de todas. ¿Qué iba a hacer con esa información? Ana apretó los labios, su mirada fija en las palabras escritas en el informe del paciente 107. No era una enfermedad. Era una prueba. Si lo que decía ese documento era cierto, entonces su exjefe y los demás involucrados habían experimentado con personas inocentes durante décadas. Y lo habían encubierto. Si sacaba esa información a la luz, corría peligro. Alguien ya la estaba siguiendo. Pero si se quedaba callada, todo el sacrificio de su abuela habría sido en vano. Respiró hondo. No podía rendirse ahora. Iba a hacer justicia. No importaba el precio. Ana pasó la noche en vela, repasando los documentos una y otra vez. Cada página era una prueba de que su abuela había descubierto algo demasiado grande, algo que costó vidas. El paciente 107 no fue el único. Había otros nombres, otros números de casos archivados con la misma caligrafía fría y técnica. Pero lo que más la perturbaba era la repetición de una misma palabra en varios de los informes. Resultados inconclusos. Proyecto cancelado. Si el proyecto había sido cancelado, ¿por qué seguían persiguiéndola? ¿Por qué alguien intentaba detenerla? El miedo la invadió. No se trataba solo de encubrimiento. Algo más estaba en juego. Decidió que no podía quedarse allí más tiempo. Debía salir del pueblo. Si lograba llevar los documentos a la ciudad, quizás podría encontrar un periodista o alguien que los publicara. Pero antes de que pudiera tomar su mochila, un ruido en la puerta la hizo congelarse. Un golpe seco. Ana contuvo la respiración. Alguien estaba allí afuera. Lentamente, se deslizó hasta la ventana y apartó la cortina con la yema de los dedos. La oscuridad cubría la calle, pero una silueta se recortaba contra la tenue luz de un poste. El hombre del abrigo de cuero. Era el mismo que la había interceptado el primer día. El mismo que le dijo que sabía lo que había hecho. Pero ahora no se iba. Ana sintió un nudo en el estómago. No podía quedarse encerrada como un ratón en una trampa. Buscó con la mirada una salida. La ventana trasera. Recogió la mochila, asegurándose de guardar los papeles y la caja de metal. No podía dejar nada atrás. Con movimientos cuidadosos, abrió la ventana trasera y se deslizó al patio sin hacer ruido. El frío de la madrugada le mordió la piel. Comenzó a caminar por la maleza, manteniéndose en la sombra. No podía ir directamente a la carretera, era demasiado obvio. Pero justo cuando pensó que había logrado escapar, una voz la detuvo en seco. Si te vas ahora, jamás conocerás toda la verdad. Ana giró bruscamente. El hombre estaba allí, a solo unos metros. ¿Quién eres?, preguntó con la voz tensa. El hombre dio un paso hacia ella, sacando un cigarro del bolsillo. Alguien que estuvo en tu lugar hace muchos años, dijo, encendiéndolo con calma. Alguien que también intentó huir. Ana no respondió. Cada fibra de su ser le decía que corriera. Tu abuela sabía lo que estaba pasando, continuó él. Sabía que no podía confiar en nadie. Ni siquiera en la policía. ¿Por qué? Ana apretó los documentos contra su pecho. ¿Qué es lo que tanto intentan esconder? El hombre exhaló una bocanada de humo y la miró fijamente. Tu exjefe no es el único involucrado. Es apenas la punta del iceberg.
Ana sintió su estómago hundirse. No podía ser cierto. ¿Quién más? El hombre sonrió con tristeza. Si realmente quieres saberlo, ven conmigo. Ana lo miró fijamente, debatiéndose entre la desconfianza y la desesperación por obtener respuestas. Si él estuviera mintiendo, podría ser su final. Pero si decía la verdad. Respiró hondo. Tomó una decisión. Y dio el primer paso hacia la oscuridad. Ana siguió al hombre en silencio, sus pasos hundiéndose en la tierra húmeda mientras avanzaban por un sendero oculto detrás de la casucha. La luna apenas iluminaba el camino, y su mente luchaba contra la incertidumbre. ¿Estaba cometiendo un error? ¿Podía confiar en alguien que había aparecido de la nada y que, hasta ese momento, solo había hablado en acertijos? El hombre caminaba con seguridad, sin dudar en cada bifurcación del sendero. Él conocía ese lugar. Eso significaba que llevaba tiempo allí, o que tenía razones para vigilarla. ¿A dónde me llevas?, preguntó Ana, finalmente rompiendo el silencio. El hombre no se detuvo, pero respondió con voz calmada. A un lugar donde obtendrás respuestas. Ana apretó los labios. No le gustaban los enigmas. El sendero terminó en lo que parecía ser un antiguo almacén abandonado. La estructura era de ladrillos oscuros y tenía un portón de metal oxidado, cubierto por maleza y telarañas. Parecía haber sido olvidado por años. El hombre sacó una linterna y la encendió, iluminando el suelo cubierto de escombros. Tu abuela vino aquí muchas veces, dijo, acercándose al portón. Intentó detenerlos. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Detener a quién? El hombre le dirigió una mirada larga antes de empujar la puerta con fuerza. El metal rechinó, protestando por años de abandono. A las personas que te arruinaron la vida. Ana tragó saliva y dio un paso al interior del almacén. El olor a polvo y metal oxidado llenó sus pulmones. En el interior, las paredes estaban cubiertas de antiguos expedientes clavados con tachuelas, hojas amarillentas con nombres, fechas y sellos oficiales. Pero lo que más le llamó la atención fue un tablero en la parte central de la habitación, con fotografías conectadas por hilos rojos. Y allí, en el centro del tablero, estaba su exjefe del hospital. Ana sintió que la sangre le palpitaba en los oídos. ¿Qué es esto? El hombre apagó su linterna y cruzó los brazos. Pruebas. Ana se acercó al tablero, sus ojos recorriendo las fotografías. Había imágenes de personas enfermas, algunas en camillas de hospital, otras con rostros demacrados. En un rincón, había un recorte de periódico con un titular casi ilegible. Misteriosa desaparición de pacientes en hospital rural. Autoridades cierran el caso por falta de pruebas. A un lado, otra foto la dejó sin aire. Era su abuela, muchos años más joven, sosteniendo una carpeta similar a la que ahora tenía en su mochila. Ana sintió que todo giraba a su alrededor. Ella sabía, susurró, tocando la imagen con la punta de los dedos. Sabía todo esto y por eso la mataron. El hombre asintió. No pudieron permitir que hablara. Ana cerró los ojos con fuerza. Todo encajaba. Las pruebas, el silencio del pueblo, la traición de su exjefe, su abuela enterrando la verdad en el viejo horno. ¿Por qué no se hizo público?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué nadie denunció esto? El hombre suspiró, encendiendo otro cigarro. Porque no era solo el hospital. Era el gobierno. Ana sintió un golpe en el estómago. ¿El gobierno? El hombre señaló los documentos en la pared. Durante años, usaron pueblos como este para experimentar con tratamientos médicos ilegales. Los pacientes desaparecían, sus expedientes eran alterados y nadie hacía preguntas. Era un laboratorio humano disfrazado de hospital. Ana se tambaleó hacia atrás, sintiendo que el aire le faltaba. Eso es imposible. El hombre la miró con seriedad. ¿Estás segura? Porque intentaron hacer lo mismo contigo. Ana sintió que su cuerpo se helaba. ¿Qué estás diciendo? Él la miró fijamente. La razón por la que te incriminaron en ese hospital no fue un error. Fue para silenciarte antes de que encontraras esto. Ana sintió náuseas. No podía ser cierto. Pero todo encajaba. Su despido. La forma en que la condenaron sin pruebas. Los rumores en el pueblo. La muerte de su abuela.
Era un eslabón más en una cadena de secretos que alguien estaba decidido a enterrar. No sé qué hacer, murmuró, sintiendo que la desesperación la ahogaba. El hombre apagó su cigarro y le sostuvo la mirada. Tienes dos opciones, huir y olvidar todo esto, o exponerlos. Ana tragó saliva. Sabía que si elegía la segunda opción, no habría vuelta atrás. Pero también sabía que su abuela no se había sacrificado para que la verdad muriera en el olvido. Respiró hondo, cerró los puños y miró al hombre con determinación. Voy a exponerlos. Y, en ese momento, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. El escándalo estalló como una tormenta inevitable. Las pruebas recopiladas por Ana y su aliado fueron publicadas por un periodista de investigación de renombre, y en poco tiempo, la verdad apareció en todos los medios. Los responsables del hospital y de los experimentos ilegales fueron expuestos uno por uno. Aquellos que durante años se habían ocultado detrás de sus posiciones de poder ya no podían negar la evidencia. Su exjefe fue uno de los primeros en ser arrestado. Las acusaciones de experimentación humana y desaparición de pacientes cayeron sobre él como una avalancha. Otros involucrados intentaron huir, pero la presión pública y las investigaciones a fondo no dejaron espacio para el escape. El sistema que durante años había silenciado a las víctimas finalmente comenzó a desmoronarse. Pero para Ana, la victoria tenía un sabor agridulce. Sabía que nunca podría volver a tener una vida normal. Su nombre estaba en los periódicos, su historia se había convertido en un símbolo de resistencia contra la corrupción. En lugar de esconderse, decidió usar su experiencia para algo más grande. Con el dinero de las indemnizaciones y donaciones de personas que apoyaban su causa, reformó la vieja casucha de su abuela y la convirtió en un pequeño centro de atención médica comunitaria. Allí, atendería a los habitantes del pueblo de forma gratuita, ofreciendo atención médica a quienes durante tanto tiempo vivieron sin acceso a ella. Poco a poco, las miradas de desprecio de los habitantes del pueblo se transformaron en respeto. Aquellos que antes la veían como una extraña comenzaron a comprender lo que había hecho por ellos. No solo limpió su nombre, sino que también llevó justicia a quienes habían sido olvidados. Cierta noche, sentada en el porche de la casucha, observó el cielo estrellado y sintió una brisa suave acariciar su rostro. Pensó en su abuela, en todo lo que sacrificó para que la verdad saliera a la luz. Cerró los ojos por un instante, en un susurro cargado de emoción, dijo: «Abuela, lo logré». Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente era libre. Los días que siguieron a la revelación del escándalo fueron turbulentos. El pequeño pueblo, antes olvidado, ahora estaba en el centro de la atención. Los periodistas visitaban la región, curiosos por entender cómo un secreto tan oscuro había permanecido oculto durante tanto tiempo. El pueblo, que antes vivía en silencio y desconfianza, comenzó a respirar un nuevo aire. Al principio, los habitantes seguían mirando a Ana con recelo. Había desenterrado algo peligroso. Muchos temían las consecuencias. Otros, por vergüenza o culpa, evitaban mirarla directamente. Pero la verdad ya había salido a la luz. Nada podía volver a ocultarse. Poco a poco, algunas personas comenzaron a acercarse a ella. Primero fueron los más ancianos, aquellos que recordaban los tiempos en que el hospital funcionaba a pleno rendimiento. Contaron historias de familiares que habían sido internados y nunca regresaron. Algunos llevaban consigo antiguas cartas o documentos que habían guardado por miedo. Cada relato era una nueva pieza de un rompecabezas que Ana finalmente comenzaba a entender. Después vinieron los más jóvenes, aquellos que crecieron escuchando rumores sobre el pasado, pero que nunca conocieron la verdad. Querían saber más. Querían entender lo que realmente había sucedido y cómo los afectaba. Y, sobre todo, querían cambiar el futuro. La transformación comenzó poco a poco. El pueblo, que antes estaba resignado a su olvido, empezó a exigir mejoras. Las personas se dieron cuenta de que podían luchar por sus derechos, de que podían ser más que solo un punto perdido en el mapa. La lucha de Ana despertó algo en ellos, esperanza. El centro comunitario que fundó en la antigua casa de su abuela rápidamente se convirtió en un símbolo de resistencia. Voluntarios comenzaron a ofrecerse para ayudar. Médicos recién graduados, abogados, activistas. Todos querían formar parte de la reconstrucción.
Pero no todo fue fácil. Las sombras del pasado aún acechaban. Algunos de los responsables seguían en libertad y la idea de que podrían tomar represalias no dejaba la mente de Ana. Todavía había quienes querían enterrar la verdad a cualquier precio. Una noche, mientras cerraba el centro comunitario, Ana encontró un papel doblado bajo la puerta. Su corazón latió con fuerza cuando lo recogió. No tenía remitente, solo una frase escrita a mano. Ten cuidado. No todos han olvidado. Miró a su alrededor, pero la calle estaba vacía. El peligro aún no había desaparecido. Respiró hondo y guardó el papel en su bolsillo. Sabía que esto no había terminado. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Ana sostuvo el papel durante un largo momento, sintiendo el peso de cada palabra. Ten cuidado. No todos han olvidado. La advertencia era clara. Aún había personas dispuestas a silenciar la verdad. Pero, a diferencia de antes, no sintió miedo. Sintió determinación. En los días siguientes, reforzó su seguridad. Ya no caminaba sola por las noches, mantenía contacto con periodistas y activistas que la apoyaban y realizó copias de todos los documentos para asegurarse de que la verdad nunca más pudiera ser enterrada. Aún así, el pueblo cambió. Las personas comenzaron a unirse de una manera que nunca lo habían hecho antes. Las historias que habían sido ocultadas salieron a la luz, los desaparecidos finalmente fueron recordados y el hospital abandonado, que antes era un símbolo de horror, se convirtió en un memorial para aquellos que sufrieron allí. La casa de su abuela, ahora transformada en un centro comunitario, se convirtió en un refugio. Médicos voluntarios viajaban desde lejos para ofrecer atención gratuita, periodistas seguían investigando conexiones perdidas y Ana, quien una vez fue vista como una intrusa, ahora era respetada como la mujer que trajo justicia. Una noche, mientras organizaba los archivos en su escritorio, encontró un sobreviejo que su abuela había guardado dentro. Había una fotografía de ella sonriendo frente a la casa donde Ana vivía ahora. En el reverso, una sola frase estaba escrita en su caligrafía cuidadosa. La verdad puede ser dolorosa, pero vivir en la mentira es mucho peor. Ana presionó la foto contra su pecho, sintiendo una lágrima caliente resbalar por su mejilla. Había cumplido su promesa. El silencio del pueblo aquella noche ya no le parecía amenazante. Por primera vez, sintió que su lucha no había sido en vano. Miró al cielo estrellado y, con un susurro cargado de emoción, dijo: «Abuela, lo logré». Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. No olvides seguir el canal para más historias emocionantes. Si te gustó esta historia, mantente atento. Tenemos mucho más contenido increíble por venir. Dale like, comenta y comparte con quienes creas que les encantará. Tu apoyo marca la diferencia y nos ayuda a seguir creando historias que llegan al corazón. Activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Acompáñanos en este viaje. Muchas gracias y hasta el próximo video.